Un recorrido a entender quién eres realmente, qué nos mueve a nivel más profundo y cuáles son las posibilidades para ti en este siguiente paso en tu historia de vida. Hoy, Ale Llamas nos hablará de El arte de conocerte. Ale es Amazon Best-Selling Author de libros como El arte de conocerte, Una vida sin límites, coautora de Maestría de Vida con Gloria Calzada, de la que fue colaboradora semanal en Simple y Genial de MBS. Y ahora, su último libro de coaching para papás. Le damos la bienvenida a Alejandra Llamas. Gracias. Gracias, Cristi. Gracias a todos. Es un gusto estar aquí en Monterrey, es un gusto estar en Foro Geek. Gracias por la invitación. Es una iniciativa bellísima la que tienen, el esfuerzo, el trabajo, el profesionalismo con el que está logrado este foro. Es una belleza y para mí es un orgullo estar aquí compartiendo estos conocimientos que han sido muy importantes en mi vida. A lo mejor algunos de ustedes han leído algunos de mis libros y a lo mejor están apenas aprendiendo o interesados en este tema del coaching. Entonces, cualquier pregunta que tengan, háganmela con la mayor libertad y con la mayor confianza que tengan. Me frenan, Ale, ¿qué es esto? ¿Qué significa? O leí esto en el libro, me gustaría que me explicaras un poquito más. Que hagamos este tiempo que vamos a estar juntas lo más dinámico posible, para que no les quede nada en el tintero. Para los que no me conocen, tengo 4 libros publicados, tengo muchos años en este trabajo, soy maestra de yoga, soy coach ontológico, tengo muchos años en la enseñanza, tengo un instituto, certifico personas que se quieren volver coaches también. Y a mí me atrajo mucho este mundo, entré yo creo que por necesidad, pasaba como mucho tiempo en lapsos a veces de angustia o a veces un poco como deprimida, un poco dormida, creo, frente a mi vida. Y sentía que podía haber un mejor lugar en donde estar, de donde vivir. Y empecé con muchas preguntas, y yo creo que lo importante en la vida a veces son las preguntas. Y esas preguntas a veces no se contestan inmediatamente, pero conforme van apareciendo libros y maestros y enseñanzas, a veces se van contestando para nosotros. Y yo creo que mi primer pregunta inicial fue, ¿cómo podría vivir en paz? ¿Qué significa eso de tener paz mental? ¿O cómo sería esa idea de esas personas que a veces yo ya, es que tiene una mente muy fuerte o tiene muy buena filosofía de vida? Tiene buenos recursos en que recargarse para salir adelante. Se oye muy lindo, me gusta mucho en teoría lo que puede ser eso, pero mi pregunta siempre fue ¿cómo? Y mis libros los escribo siempre tratando de responder esa pregunta, ¿cómo? Me gusta mucho la idea, me gusta el planteamiento de las preguntas, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo me acerco a ese pasaje? Después de muchísimos años de investigación, de trabajo, de estudiar, he reunido en los libros y en las enseñanzas muchas mentes, muchas ideologías, muchos materiales muy ricos de enseñanza y he ido entretejiendo metodologías, técnicas, filosofías que se conjugan ahora en esto que nosotros llamamos MMK Coaching, donde usamos toda la riqueza que hay en el coaching ontológico, toda la riqueza que hay en enseñanzas ancestrales, en mucha sabiduría, para ver cómo podemos impactar al ser humano y lograr en él una transformación que realmente venga desde adentro. No desde la intención, pero desde la creación. Después de mucho tiempo de explorar y de dar seminarios y de trabajar conmigo también, me di cuenta que había que echar luz a partes de nosotros que existían, que en el libro del arte de conocerte lo llamo los pilares del ser. Y que esos pilares del ser, que ahorita les voy a explicar cuáles son, van a estar presentes en nosotros, en cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros va a estar compuesto de diferentes elementos. Pero entonces, ¿a dónde movemos esos pilares? ¿A dónde nos vamos a acomodar? Entonces, el primer paso en coaching es elegir un propósito. Para mí, mi propósito era estar en paz.
conocer una paz que la sentía tan lejana para mí durante mucho tiempo. ¿Y qué significaba realmente? Es decir, puedo estar en paz, pero ¿qué significaría realmente? ¿Hasta qué dimensión puede tener eso y cómo realmente se puede sentir en uno? Me lo podría plantear en teoría, pero no lo podía realmente experimentar en ese momento. Entonces, creo que la primera labor de cada uno de nosotros, aquí lo tenemos, es escoger cuál es nuestro propósito. Y ustedes tendrán hacerse esta pregunta para cada uno de ustedes. ¿Cuál sería su propósito en la vida del ser? Dicen, un propósito tiene que ser una fuente de felicidad e inspiración. Un propósito integra todas las áreas de la vida. Un propósito contiene lo que es importante en la vida. Un propósito te da bases para generar la visión del mundo, cómo sales a ver el mundo, desde dónde. Y un propósito es corto y directo. Y un propósito es a largo plazo. Entonces, a lo mejor algunas de ustedes pueden pensar en un propósito que puede ser, quiero ser amor, quiero ser luz, quiero ser alegría, quiero ser bienestar. Pero es interesante esto del propósito porque no nada más se queda como algo dicho. Si ustedes no sé si han oído los mensajes en el agua, el doctor japonés que pone el agua y le pone intenciones, le pone etiquetas. Y después de un tiempo, a la etiqueta que le puso odio, el agua se empieza molecularmente a volver pobre, al agua que le puso amor se empieza a volver armónica en su composición molecular. Pero si nosotros, como bien dicen, estamos compuestos 80% de agua y somos básicamente energía, aquello que nos digamos que queremos ser, si quiero ser amor, si quiero ser paz, si quiero ser luz, empieza a tener un impacto molecular en nosotros. Ese 80% de agua que hay en cada uno de nosotros empieza a tener una composición diferente en cómo estamos compuestos, vibrando energéticamente, cómo está trabajando nuestra salud. Y por eso es que en la antigüedad hablaban mucho de decir que sanas si subes tu vibración energética. Suena muy lógico, pero ¿cómo la subimos? La subimos si nos apegamos a un propósito. Y ustedes pueden en silencio ir pensando en un propósito que les haga a ustedes sentido. O sea, a lo mejor a mí en un momento dado me venía muy bien sumar más paz. ¿Y qué significaría eso en mi vida? ¿Cómo cambiaría mi vida y cómo cambiaría mi ser más paz? ¿Cómo miraría? ¿Cómo me relacionaría con otros? ¿Cómo se sentiría mi cuerpo? A lo mejor eliges ser más amor. Si soy amor, ¿cómo me voy a relacionar con esta situación del trabajo, del dinero, con esta circunstancia que estoy viviendo? Entonces nos hace frenarnos y anclarnos en un espacio. Y ustedes pueden decidir ahorita cuál sería ese lugar al que sería útil anclarse, ese gran propósito al que vamos a aterrizar todo lo que vamos a aprender hoy. Tiene que ser corto y tiene que ser a largo plazo porque tiene que ser funcional. Pero a veces también podemos sumarle un poquito más. A veces queremos ser paz, pero a lo mejor nos va a venir una semana con retos y queremos ser paz, pero además sumarle un poquito de fuerza. O queremos ser paz, pero sumarle también amor. O a lo mejor estamos viviendo algo que nos está causando tristeza, pero esa tristeza puede estar sentada en nuestro propósito de paz. ¿Lo ven? Puedo sentir tristeza, pero sentarla en un lugar donde se siente y se baña en la paz. Y cuando no tenemos esa ancla, no podemos definir muy bien a dónde aterrizarnos cuando las circunstancias exteriores se nos presentan. Y es ahí cuando nos resbalamos a empezar a ser reactivos frente a lo que está sucediendo allá afuera. Y se nos olvidó que teníamos un decir. ¿Quién quiero ser frente a esto que estoy viviendo? ¿Cuál era mi propósito? ¿Dónde me quería parar frente a esto? Y esta es la importancia del propósito, porque si no salimos no sabiendo muy bien qué nos define o a dónde aterrizar o desde dónde rescatar la relación que estamos haciendo con el exterior.
Entonces, primeramente, ahorita, les pido que piensen en esa energía, en esa calidad energética que hoy sería un buen lugar a donde caer, a donde cerrar los ojos cuando vamos a dormir, cómo regresamos a esa composición de salud, a dónde volvemos nuestra mente. ¿Qué es eso que a ustedes hoy los rescataría en cada momento a ese lugar? ¿Pueden pensar? ¿Alguien nos quiere compartir alguno? Paz, amor, luz, aceptación, agradecida, gratitud, armonía, alegría, contribuir, comprensiva, luz, tolerante. Entonces decimos esto y entonces, ¿qué pasa con el mundo? Nos va a empezar a poner maestros en el camino para ver qué tanto nos queremos comprometer con nuestro propósito, ¿no? Iba en el coche ayer con mi hija y teníamos prisa y venía un coche a 5 millas por hora, despacito, y le digo, mira, mija, Dios nos está poniendo al maestro enfrente para que cultivemos el propósito de la paciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a usar todo aquello que pasa, ¿no? Y que sucede en el día a día para estarnos recordando cuál era ese gran propósito al que iba a regresar y cómo esto que está sucediendo no es en contra mía, sino es en función de que yo siga labrando ese propósito? ¿Qué tanto me quiero comprometer a quedarme en este lugar? Y así es como cultivamos la relación con nuestros hijos, en el trabajo, con lo que viene afuera y decir, este es un maestro más, un camino más que me va a forjar mi entereza, eso que yo dije que para mí era importante. Yo dije que yo quería hacer paz, quería hacer tolerancia, quería hacer aceptación. Esto que está presentándose para mí es una posibilidad más para fortalecer esto y que no se quede como una intención, se quede como algo que realmente se está labrando dentro de mí. Y esto nos empieza a dar mucha paz, nos empieza a dar confianza, porque le quitamos el miedo que le tenemos a lo exterior y empezamos a sentir que nosotros tenemos un decir, tenemos una opción, que el poder esté en nosotros y que podemos usar lo que sucede para este nuevo camino, esta nueva manera de vivir la vida al revés, de adentro hacia afuera. Entonces, a lo largo de esta tarde, que vamos a estar juntos, les voy a enseñar varias técnicas que usamos en coaching para ir revisando los pilares que tenemos y para ver cómo cada uno de ellos nos van a servir para quitar todo lo que está en cada uno de nosotros, alejándonos de ese propósito y cómo podemos ser congruentes con eso que ahorita sería lindo que nos comprometiéramos a lograr. Entonces, tenemos que el coaching, más o menos tienen una idea de qué es el coaching o quieren que les explique. Les explico, ok. El coaching surge hace alrededor de 40 años. Está fundamentado por la biología cognitiva, que es básicamente cómo funciona el ser humano, cómo funciona biológicamente, por Heidegger desde el punto de vista filosófico, por la física cuántica, por la neurolingüística, mucho trabajo del lenguaje también con comportamiento, y también tiene influencias de psicología sistémica. Se juntan estas nuevas ramas, pero yo creo que lo más importante que sucede en el coaching es que hay un gran cambio histórico con nosotros. Cuando estuvo la influencia de Newton en el mundo científico con nosotros, se cambió esta idea, esta visión del mundo de que nosotros éramos materia. Por lo tanto, nos apegábamos a las leyes de la materia en cómo operábamos, sobre todo en causa y efecto y cómo nos relacionábamos y cómo nos estructurábamos, las jerarquías, los sistemas, todo cambió mucho, la medicina, cómo nos veíamos los unos a los otros.
Pero con toda la aparición de la física cuántica, con Einstein, dicen, no, nosotros no somos materia, nosotros somos energía y nos regimos bajo las leyes energéticas. Caray, pero ahora las leyes energéticas se rigen bajo la física cuántica, que está medio rara y no la entendemos muy bien, y que donde entonces podríamos dar saltos cuánticos y tener grandes transformaciones de un momento a otro. Y al mismo tiempo, por diferentes lugares del mundo empiezan a surgir nuevas maneras de conducirnos como sistemas humanos, tanto como individuos como organizaciones, y a darse cuenta que estas metodologías y que estas maneras de relacionarnos unos con otros tenían impactos muy importantes y crecimientos cuánticos. ¿Qué quería decir? Que de repente estábamos dando un resultado y pocos días después estábamos dando un gran salto. Una gran transformación sucedía, que se salía del tiempo lineal, entraba en las leyes cuánticas. Pero eso lo podíamos hacer nosotros como seres humanos. No teníamos que esperar a lo mejor a un proceso muy largo de transformación. Y también había mucha esperanza para nosotros los que pensábamos que ya éramos así, no teníamos mayor remedio. Y ahora nos podíamos dar cuenta que nos podíamos realmente reinventar y transformar, pero de una manera muy poderosa. Y se empiezan a dar cuenta cuando empiezan a implementar estas herramientas en organizaciones y en corporaciones y en individuos, la rapidez con la que trabaja el coaching. Lo rápido que puedes moverte de un lugar a otro, lo rápido que puedes dar resultados. Y empieza a ser, bueno, para los gringos, fascinante, como a ellos les encanta el resultado y que todo sea muy inmediato, empieza a ser así. Y yo hago una certificación de coaching hace alrededor de 8 años en Minneapolis, en Minnesota, de coaching ontológico, pero al mismo tiempo estoy estudiando en Santa Fe, Nuevo México, meditación y yoga, y me empiezo a apasionar mucho por el Tao. Entonces se empiezan a entretejer en mí muchos conocimientos tan antiguos, pero también muy la punta de lanza del coaching ontológico, como se enseña en Estados Unidos, de dar muchos resultados, muy rápido. Me pareció interesante y me pareció valioso, y salí de ahí de la certificación y rápidamente armé un centro de yoga enorme en Miami con 3 cuartos, tienda, salón de té, todo lo que me logró el coaching, unos resultados magníficos en tan poco tiempo. Pero cuando ya abrí el centro y acabé muy impresionada con el poder que tenemos los seres humanos de crear de la nada, me di cuenta que eso no era lo que quería. Y unos años después cerré el centro y me reinventé. Entonces me di cuenta que también es importante saber que tenemos el poder, pero también tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que realmente queremos hacer y cuáles son los resultados que queremos lograr, y si esos resultados queremos que se vean afuera de nosotros o queremos que más bien caminen dentro de nosotros. Y fue cuando hice esta reflexión de pensar que todas estas herramientas tan poderosas que tiene el coaching, que se pueden implementar para dar resultados afuera, como abrir un lugar tan grande en tan poco tiempo, pero ¿qué tal si todas estas herramientas las invierto y las empiezo a diseñar para que sean para trabajar por dentro, para que esos saltos cuánticos y esos resultados empiecen a darse en mi proceso interior? Y entonces les doy la vuelta a las herramientas y empiezo a experimentar con ellas y aplicarlas en los seminarios y en las enseñanzas, y me empiezo a dar cuenta que tienen unos resultados fenomenales. En ese poder, en esa luz, en esa belleza, digo, bueno, entonces hay que sentar esto en un propósito. Y es cuando brindamos esa gran idea del propósito, porque si no estamos dando tantas vueltas. Entonces el coaching surge y se da cuenta de algo importante. Si ustedes lo ven aquí, en el modelo que tenemos aquí, tenemos que este círculo sería como el ser humano. Y el ser humano está compuesto de pilares. Hablamos de declaraciones, creencias, cultura, pensamientos, trances, cuerpo emocional y lenguaje. Y esto, cada uno de nosotros está compuesto por estos pilares. Cada uno de nosotros ha hecho declaraciones en su vida, y ahorita les voy a explicar qué son. Tiene creencias, está inmerso en una cultura, y la cultura lo ha influenciado a nivel consciente y conscientemente de manera dramática. Estamos llenos de pensamientos. Nos suceden trances, y también les voy a explicar qué son. Todos tenemos un cuerpo emocional. Todos estamos regidos por nuestras emociones, a mayor y a menor medida. Y todos vivimos en un lenguaje.
tanto interno como externo. Un diálogo interno, esa voz que todos llevamos dentro, pero también un lenguaje externo y un lenguaje que se conecta con los demás. Con los pilares de cada uno de nosotros generamos nuestras prácticas diarias, lo que decidimos hacer todos los días. Y para cada uno de nosotros esto va a ser un poco diferente. Cuando salimos al mundo, en coaching llamamos visión del mundo, como cada uno de ustedes ve el mundo. Y lo va a ver en función de sus pilares. Entonces va a salir al mundo, pero el mundo, ahí vemos que dice todo lo que es posible. El mundo que está aquí afuera, lo que llaman la realidad, en el mundo cuántico, son espacios de información. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos pusiéramos unos lentes y pudiéramos ver a la velocidad a la que corre el mundo cuántico, empezaríamos a ver que todos nosotros estamos disueltos y que somos energía, que estamos pulsando. Y ahí es cuando dicen que todos somos uno, porque si yo me pusiera esos lentes, me empiezo a ver cómo yo me disuelvo con el piso y soy parte de ti, pero tú eres parte de la silla y estamos todos interconectados. Pero cuando yo me pongo mis lentes en los que veo a la velocidad que veo y interpreto el mundo, me empiezo a tener una ilusión de separación. Y en esta ilusión de separación, dejo de ver que en ese mundo, cuando todo palpitaba, todas las palpitaciones que veíamos, era un mundo de posibilidades. Era información lista para ser usada. Pero cuando yo vuelvo a ver el mundo definido, y veo personas, y veo edificios, y veo bancos, y veo el supermercado, yo veo el mundo a través de mis significados. No de lo que es real, sino de acuerdos. Este es un acuerdo, aquí hay un banco, aquí se hacen transacciones, esta es una mujer, este es un hombre, esta es una familia, esta es una mesa, aquí nos sentamos. Dejamos de ver el potencial. La mente ve el 80% con el cerebro y el 20% con los ojos. O sea que vemos lo que nosotros ya hemos llegado a la conclusión de lo que es. Yo ya veo la silla y ya no pienso en la silla. Mato cualquier posibilidad porque lo único que de alguna manera se vuelve hasta invisible para mí. Se vuelve un objeto y un mundo al cual me empiezo a volver como, me abstraigo, porque ya es un mundo que lo conoce mi mente. Y me empiezo a dormir en esos significados. La silla, el banco, el súper, otra mujer. Pero no me alejo de ver que no es una silla, es una posibilidad. No es una mujer, es un mundo de posibilidades. ¿Lo ven? Entonces, en ese mundo de posibilidades, lo que va a frenar que nuestro mundo se empiece a reducir es nuestros pilares, nuestra visión del mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede con el ser humano? Salimos, está todo lo que es posible, el mundo de las posibilidades. Existen realidades allá afuera que podríamos inventar nuevas, todos. Podríamos hacer un nuevo mundo, una nueva realidad, que se acabara el dinero, que ya no existieran los bancos, que comiéramos de otra manera, pero no lo hacemos porque nos empezamos a dormir en la mecánica de lo que ya ha sido creado por otras personas o lo que ya ha sido dicho, lo que ya está como inmerso en nosotros, en nuestra cultura. Y no nos damos cuenta que somos capaces de hacer nuevas propuestas, unas que sean a lo mejor más funcionales para nosotros o para el planeta o para los animales o para los niños, o para la distribución de la economía, porque dejamos de ver que vivimos en ese gran mundo de posibilidades. Y de eso habla mucho el coaching, de que dejamos de ver todo lo que es posible en cada momento. Cada momento es un infinito mundo de posibilidades, pero no cuando queremos reforzar aquello que ya creemos. Salimos al mundo con nuestros pilares, y somos muy chistosos los seres humanos. Salimos y tomamos acciones según lo que creemos, ¿no? Si vas a trabajar, voy al trabajo porque creo que esto es importante. Me caso porque creo que eso es funcional y me va a hacer feliz. Tengo hijos porque creo que eso es lo que tengo que hacer. Tomamos de nuestras decisiones muy respaldadas en nuestras creencias. Después, cuando tomamos nuestras decisiones, lo que queremos
es evidenciar que aquello que yo creo es cierto. Que estuvo bien casarme, que estuvo bien ese trabajo, que estuvo... Y damos nuestros resultados, que es nuestra vida. La vida que hoy ustedes tienen es resultado de sus creencias. Si ustedes están casados, si ustedes están... como esté puesta su vida, es el resultado de lo que ustedes creen, que es posible, que no es posible, lo que respalda lo que a ustedes le han dado preferencias y valores. Y regresamos ahí, cuando nosotros, dice ahí, tenemos una crisis en coaching, es cuando no pudimos evidenciar que aquello que creíamos era cierto. Entonces les voy a poner un ejemplo. El ser humano, ¿qué es lo que más le gusta en el planeta? ¿Ima? Tener la razón. ¿No? Matamos por la razón. ¿Qué es una guerra? Yo tengo más razón que tú. ¿No? Quiero tener la razón. ¿Qué son los pleitos en la casa? Pues yo quiero tener la razón. Hablábamos con los niños, ¿qué queremos tener frente a ellos? Pues la razón, porque sentimos que la razón nos da poder, nos da identidad, nos refuerza el ego, nos sostiene. A lo mejor muchos de ustedes están preguntándose que si lo que les estoy enseñando es cierto o no, o tiene mérito o no. ¿Por qué? Porque de alguna manera la resistencia que le pueden poner a este material es que quieren tener la razón. Pero este material no se está proponiendo desde tener la razón o no, se está proponiendo desde como una enseñanza, pero ¿se dan cuenta cómo rápido brinca la razón en nosotros? No, yo no creo que es así. No, yo eso lo leí en un libro y no era así. ¿No? No, yo si eso lo estuviera enseñando, lo enseñaría de otra manera. No, es las resistencias que tenemos de querer tener la razón. Entonces salimos al mundo con nuestras creencias, nuestros pensamientos, lo poco que vemos todos nosotros, o sea, la miopía que nos da nuestra visión del mundo, pero eso sí, muy seguros de lo que decimos, muy tratando de ganar nuestras discusiones, tener la última palabra, tener muchos juicios, tener muchas ideas, estar muy parados en mi verdad. Entonces lo que hacemos es que salimos al mundo, tomamos acciones y queremos evidenciar que esta realidad que yo digo que es la verdad es cierta. ¿Qué pasa cuando no me sale? ¿Qué pasa cuando no gané el dinero? El marido se fue con otra, el niño no me contestó como yo quise. Entramos en una crisis. ¿Pero qué es realmente una crisis? Un berrinche de no tener la razón. Las cosas no me están saliendo como yo creía, como yo definía la realidad, como debería de ser para mí. El ego se ve fragmentado ahí, se ve amenazado. Entonces, la crisis, decimos en coaching, que es la gran oportunidad para los coaches, porque de alguna manera se abre la oportunidad para nosotros de entrar y ver cuáles son los pilares de los que está compuesto el ser humano, cada uno de nosotros, y ver cuáles funcionan y cuáles no. Pero si dices que todo nos está funcionando, va a ser muy difícil que alguien te diga, sí, échate un clavado ahí adentro y ve qué creencias muevo y qué pensamientos me cuestiono y qué declaraciones nuevas me servirían. Porque primero que nada yo te voy a decir cómo vivo yo, te voy a dar 3 instrucciones a ti para que vivas igual que yo, porque yo tengo la verdad y sobre todo la razón. Entonces, ¿se dan cuenta cómo nos puede limitar eso en un proceso de crecimiento? Entonces, nos movemos a un lugar donde las creencias que yo tenga para mi vida y lo que me funcione a mí, en mi vida, es mi problema. No es mejor que lo que le funcione a Cristi o que lo que le funcione a cada uno de ustedes. Lo que sí es importante es que cada quien sepa qué cree y qué piensa y qué es genuino para cada uno de ustedes. Para que no querramos imponer nuestras creencias en otros y podamos no querer tener la razón. Movernos a una posición de, esta es mi creencia, saber que es una creencia o un pensamiento, y si lo tengo espero que me funcione, y si no lo voy a eliminar. Entonces, empezamos a abrir espacios de mayor silencio cuando no queremos imponernos frente a otros, porque ya no nos interesa pensar que tenemos que tener la razón. Porque mis ideas es mucho más
importante que también yo me mantenga flexible frente a ellas. Que yo pueda ser suave, que algo que a lo mejor me funcionaba hace un mes, a lo mejor un mes después, eso creía hace un mes, pero hoy creo que me voy a mover del lugar y que con esa flexibilidad podemos vivir, porque ahí vivimos siendo incluyentes y sobre todo para nosotros mismos. ¿Lo ven? Entonces, en coaching estas crisis son las grandes oportunidades para realmente como abrir la bóveda, echar luz en nuestros pilares y ver de qué están compuestos los de cada uno de nosotros. Si no nos echamos ese clavado, no sabemos muy bien quién está manejando nuestra vida. Si no hemos explorado de qué están compuestos esos pilares para cada uno de nosotros, esos pilares sí están dando los resultados de nuestra vida. Ellos están dando a lo que aparecemos todos los días. Pero estamos perdidos en un punto ciego donde pensamos que lo que pensamos es lo que todos deberían de pensar, porque somos los más inteligentes con nuestros pilares. Y si me da chance, te doy 2 o 3 tips de qué deberías de creer. Pero hay mucha ceguera ahí para nosotros para que realmente haya transformación, ¿lo ven? Entonces, de aquí nos vamos a mover a un lugar en donde si nos damos cuenta que los seres humanos somos energía y somos un núcleo de posibilidades y nos podemos mover en un mundo donde podemos estar replanteando quiénes somos y cuáles son las realidades que queremos para nosotros, es muy posible que lo que realmente nos esté bloqueando son nuestras creencias, nuestros pensamientos y lo que hemos declarado en función de nosotros y de cómo funciona el mundo a lo largo de nuestra vida. Entonces, hay varias cuestiones aquí que vamos a trabajar hoy. Ningún pensamiento negativo es cierto. Ninguna creencia es cierta. Hay creencias que pueden ser valiosas, hay creencias que les pueden funcionar, pero ninguna es cierta. Entonces, hay que buscar de qué tantas creencias estamos cargados, porque muchas de ellas nos pueden condicionar, nos pueden limitar. Y sí tenemos que elegir, y eso no quiere decir que nos quedemos sin creencias, pero que con las que nos quedemos por convicción. Nos creemos porque están revisadas, están evaluadas y nos funcionan para nuestro propósito, ese propósito inicial que escogimos. ¿Lo ven? ¿Ustedes pueden ver cómo ningún pensamiento ni ninguna creencia es cierta? Ajá. Como pon un ejemplo de una creencia. Ajá. Pero te das cuenta que eso es cierto para ti, pero no es absolutamente cierto porque puede haber seres humanos que no crean en eso. Ajá. Entonces esa es una creencia que a ti te funciona, pero es tuya, pero no es la verdad absoluta. Porque puede haber alguien que te diga, yo no pienso eso. Ajá. Entonces, puede ser tu verdad y muy legítima para ti, y puede ser una creencia que te funciona, pero a lo mejor otra persona no la cree. Entonces, lo que pasa con las creencias en coaching es que en coaching no nos podemos respaldar en creencias ni morales ni sociales para argumentar algo, porque entonces empezamos a caer en querer tener la razón. ¿Te das cuenta? Entonces puede ser esa creencia de que el amor es bueno para todos, puede ser una creencia razonable, pero si alguien no la tiene, podemos caer en una discusión porque sentimos que tenemos la razón. Y entonces ahí empieza a haber un duelo de egos. Yo estoy mejor, mi creencia es mejor que la tuya. Y por eso es que cada uno de nosotros nos vamos a hacer responsables de nuestras creencias. Esta creencia de el amor es bello en la vida es una creencia que a mí me funciona. Pero si tú no la crees, yo no por eso me voy a poner en guerra contigo, porque entonces si no, lo que estaría yo haciendo es no ser leal a la creencia, porque yo ya no estoy en amor, yo ya estoy en guerra con una persona porque esa persona no la tiene. ¿Lo ven?
Entonces, ahí regresamos al propósito. Pues si alguien nos dice, yo no creo que ser amoroso es bueno porque entonces la gente te ve la cara, ¿no? Que alguien tuviera esa creencia. Y yo le digo, no, pero mira que es más legítimo sentir que el amor es bueno, tenerlo en tu vida. Y nos metemos en una discusión, ya estamos en una discusión de tener la razón. Ya la discusión, ya la creencia no nos sirve para que sea un pilar para nosotros, sino nos sirve para que sea una teoría que ya nos está alejando del amor frente a la otra persona. Entonces, ¿se dan cuenta cómo las creencias pueden rápidamente alejarnos de lo que pensábamos que era su propósito? Entonces, hay una gran como distinción en entender que esta creencia me funciona a mí y se puede volver mi verdad, porque una vez que la creas se vuelve mi verdad, pero no necesariamente le tiene que funcionar a todos, ni que tiene que ser real para todos. Porque entonces eso abre un espacio para que nos podamos relacionar unos con otros, con las creencias de todos. Y esa es la gran clave para empezar a hacer armonía en las casas, en las familias, en los empleos. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Pero lo importante aquí es que vamos a tener esas grandes ganas siempre de tener la razón. Y más cuando nuestras creencias se apegan a lo razonable, a lo moral y socialmente aceptado o bien visto. No es que tu creencia no sea buena y funcional, pero en el momento en que se la podemos imponer a otras personas, empieza a perder la fuerza para ti. ¿Lo ven? Entonces, nosotros tenemos todos pensamientos, creencias. Las declaraciones son aquello que nos decimos desde chiquitos. Cuando nosotros somos chiquitos, por ejemplo, tengo un ejemplo en el libro Arte de Conocerte, de un papá que llega con una niñita, la niñita está portando mal, el papá le da un bofetón, ella se va para su cuarto y vive un hecho. El hecho fue que el papá le dio un bofetón a la niñita. La niñita se va para su cuarto y se queda pensando y le da una interpretación a eso que sucedió con el papá. En esa interpretación, si a lo mejor este hecho se fue a un lugar más profundo, ella hace una declaración. Las declaraciones tienen la característica de que no necesitan evidencias, simplemente por decirlas se vuelven nuestra verdad, nuestra realidad. Y la declaración te define a ti, define el entorno y define una nueva realidad para ti. Entonces, en ese caso, en ese ejemplo de la niñita, a lo mejor ella se definió a sí misma diferente, o sea, no volvió a verse igual frente al mundo, a lo mejor dijo, ay, yo no soy una persona que importo porque mi papá me pegó. Y a lo mejor esa declaración se quedó en ella y lo hizo a nivel muy inconsciente, pero también a lo mejor cambió la manera en que definía a otros seres humanos o al mismo mundo. A lo mejor también declaró, el mundo puede ser peligroso. Y hacemos muchas declaraciones a lo largo de la vida según los hechos que vamos viviendo, porque desde chiquitos tenemos esta gran necesidad de entender quién soy yo, cómo funciona el mundo y quiénes son los otros seres humanos y cómo funciona la realidad. Y lo hacemos a través de lo que vamos declarando. Vivimos experiencias, les damos una interpretación y en la interpretación yo quedo definido y el mundo queda definido. ¿Lo ven? Entonces los seres humanos empezamos desde chiquitos a hacer miles de declaraciones y estas declaraciones nos van construyendo como seres humanos. Ustedes, cada uno de ustedes, estoy esculpida de declaraciones. Todo lo he declarado. Aunque no me dé cuenta, he declarado con quién me iba a casar, qué suéter me iba a comprar, si iba a venir a Monterrey. Todo lo declaras. ¿A qué horas te vas a parar en la mañana? Todo lo vas declarando. ¿Quién eres? ¿Qué es posible para ti? ¿Qué no es posible? ¿Qué tipo de ropa usas? ¿Con qué tipo de amigas te llevas? ¿Qué tipo de trabajo va con tu personalidad? Todo lo vas declarando, pero lo declaras y no te das cuenta. Pero luego esas declaraciones se vuelven invisibles en nosotras y actuamos en automático y sí nos empiezan a definir. Empiezan a armar el personaje que somos y se empiezan a volver como una costra en nosotros y empiezan a dar el resultado de nuestra vida, de nuestra personalidad y también de lo que es posible. ¿Lo ven? Entonces, es importante echar ojo y decir qué he declarado de mí, de mi pasado, de los hechos que viví.
y qué creencias han salido de esas declaraciones y qué pensamientos florecen también de eso. Porque ahí es donde se están moviendo, para mí, puntos ciegos, espacios que crean mi realidad, que a lo mejor ni siquiera he pensado que ellos están dando este resultado. Por ejemplo, yo cuando era chiquita, me acuerdo que mis papás pasaron como muchos años en un pleito de divorcio. Y yo mucho de lo que oía era un pleito, se peleaban por dinero. Que si no me da el dinero, que si tu mamá, que si lo de la casa, que el dinero. Yo no entendía el concepto del dinero. Yo no entendía qué significaba eso del dinero. Yo oía la palabra dinero. Y yo creo que yo declaré desde muy chiquita, yo nunca me voy a pelear por dinero. Eso que se llama dinero no vale la pena. Lo que importa sería que se llevaran bien, que ya no se pelearan. Entonces, cuando yo estaba haciendo este ejercicio de las declaraciones, pues me había dado cuenta que mi cuenta de banco siempre estaba en ceros. Y entonces, ¿dónde ves el resultado de tus declaraciones? En tu vida. Si para todos es posible todo, si vivimos en este mundo de potencial puro, donde todo es posible, y yo no estoy pudiendo dar un resultado que para mí sería importante, lo que está dando el resultado es una declaración. ¿Se dan cuenta? En pareja, en trabajo, en dinero, en salud. ¿Qué pasa con las declaraciones, por ejemplo, con esta chiquita? A lo mejor declaró, los hombres son peligrosos. Y a lo mejor ella llega a tomar un seminario conmigo cuando tiene 38 años y me dice, Ale, es rarísimo, pero tengo 38 años y nunca he podido tener una relación como íntima, buena con un cuate. O sea, yo 2 meses en una relación y salgo corriendo. ¿Qué está dando el resultado para esta chiquita? La declaración que hizo a los 4 años cuando el papá le dio el golpe, porque las declaraciones salen mucho para protegernos. Entonces, hay un momento en nuestra vida en que tenemos que parar y sobre todo en esas declaraciones que hicimos en la infancia, de los 3 a los 12 años, que son las que nos han definido mucho. No soy importante, no soy suficiente, no soy merecedora, no soy buena para el dinero, esto no es importante. O a lo mejor las hacemos al revés. A lo mejor tenemos a una mamá que vemos que estamos en la casa y vemos que el papá como que no la trata muy bien o que la mamá no responde. Y hacemos una declaración así de, yo nunca voy a dejar que un hombre me trate como tratan a mi mamá. 40 años después, ¿no? Esta mujer es una mujer que es dura con los hombres, porque las declaraciones son tan fuertes, tenemos tanto poder en ellas, que salimos al mundo a evidenciarlas una y otra vez. Entonces el mundo ya no es el mundo de las posibilidades, porque queremos tener la razón y vivimos inconscientemente reforzando estas declaraciones, gravitamos a los hombres, al dinero, tomamos las decisiones a nivel consciente e inconsciente para poder tener la razón y para darnos cuenta de que, pues yo no sé en qué mundo vivas, pero en el que yo vivo ni hay dinero, todos los hombres son unos infieles, ¿no? ¿Por qué? Porque la declaración una y otra vez va a salir a actuar en nosotros. ¿Lo ven? Entonces hay que echarnos ese clavado adentro y ver qué hechos sucedieron importantes en nuestra vida y qué pude haberme declarado yo. ¿Qué significaba? ¿Qué declaré acerca de los hombres, acerca del dinero, acerca de los trabajos, acerca de lo que es posible en el mundo? Porque a lo mejor yo vi algo en mi papá y yo declaré algo diferente. A lo mejor mi papá, soy un joven y el papá me humilló con el dinero. Y a lo mejor el joven dijo, yo cuando sea grande voy a ser millonario y le va a ver mi papá como a mí nadie me vuelve a humillar con el dinero. Esa es otra declaración. Y entonces el pobre está 55 años en un ataque cardíaco, tratando de ser millonario, y no se da cuenta que lo que realmente lo está moviendo es una declaración. Entonces nos mueven las declaraciones, nos ponen en acción, nos llevan a dar resultados. Ahora, qué lindo cuando sabemos que las declaraciones nos están moviendo porque son poderosas. Hoy podemos declarar algo diferente para nosotros,
y esa fuerza va a tener la declaración, pero muchas están arraigadas a nivel muy inconsciente y esas hay que echarles un clavado y revisarlas. Porque para todos nosotros, todo lo que está allá afuera es posible. Todo está accesible. Y a mí me llamaba mucho la atención, como que yo pensaba, pues, ¿cómo pensará, por ejemplo, alguien como Oprah Winfrey o como Hillary Clinton? O sea, como que decía que, ¿cómo verán ellos, cómo será su visión del mundo? O de un Gandhi, que dan este resultado con su vida. ¿Cómo estarán compuestos sus pilares? Que lo veo tan ajeno a mí. ¿Cuál será esa diferencia? ¿No? Entonces, esa diferencia está en esto. Está en que si no vemos qué pilares nos están moviendo, qué creencias, estamos dando un resultado una y otra vez. Y estamos pensando que suceden allá afuera los resultados. Decimos, no, es que Ale, sal a ver los hombres. No, Ale, ve cómo está la economía. Hay una disfunción en que pensamos que la vida sucede allá afuera y no pensamos que tenemos ningún decir sobre ella. ¿Lo ven? Entonces, decimos que cuando empezamos a hacer un proceso de coaching con alguien y decimos, hasta cuenta, quiero dar el resultado de tener dinero en el banco, yo no muevo a mi estudiante a ver cómo trabaja más duro para tener ese dinero. Empiezo a explorar qué declaraciones hay allá adentro, que esas declaraciones, esas creencias están dando este resultado. Porque mientras que no se muevan los pilares, cualquier cambio que suceda afuera no va a ser real, va a regresar al lugar de origen. Por eso es lo que dicen cuando a veces la gente se gana la lotería, pero como no hay una estructura de cambio de relación con el dinero, de declaraciones, se deshace del dinero. O si llega una persona a hacer coaching conmigo y me dice, es que Ale, no sabes, no aguanto a mi esposo, a mi novio, me trata mal o es violento conmigo. Por eso nos sirve un consejo que yo le dijera, ay, bueno, ya corta al novio y te pones en todo este otro que es muy buena onda. Porque esa pareja está reflejando una declaración. O sea que buscar la declaración que espejea a ese hombre, modificar las creencias, porque si no va a dejar a ese novio y va a buscarse otro igual. ¿Sí? Entonces, el cambio tiene que venir adentro y usamos el dinero, usamos la circunstancia inmediata como nuestro maestro, porque en ese maestro, en eso que podemos ver muy evidente allá afuera, es donde vemos qué está pasando aquí adentro. Lo que está sucediendo allá afuera es solamente un espejo de lo que está sucediendo aquí adentro. Entonces, ¿dónde busco mis declaraciones? En los resultados que estoy dando, ahorita, en mi vida. Y dejar de pensar que es por culpa de o por algo que está sucediendo allá. Entonces ya nos estamos bañando y estáis pensando, ¿qué estaré de...? Ay, yo creo que hice una declaración entonces. Y empezamos a hilar los cabos y las creencias que hay y empezamos a tener un mucho mayor decir en cómo estamos dando los resultados de nuestra vida. ¿Lo ven? ¿Alguien tiene preguntas de esto? Sí. Pero reconocer tus declaraciones y cambiar tus creencias es lo que te hace superar. ¿O hay algún método para reconocer esas declaraciones? Ajá. Las declaraciones las vas a ver en tu vida. O sea, tú vas a ver que el resultado de tu vida es, si te pones el espejo hacia adentro vas a ver que has declarado, por lo tanto, en tu vida está sucediendo X, Y y Z. Entonces, dices, qué curioso, si ya no pienso que es... y por eso en coaching hablamos de romper patrones, porque no se rompen los patrones si no cambia algo por dentro, porque el patrón no nos estamos dando cuenta de dónde está surgiendo. Pero ahorita vamos a ver unas metodologías para desvanecer eso. ¿Sí? Sí. Me suena un poquito como que lo de declaración tiene como un contexto negativo, entonces no sé si sea similar la idea. No, la declaración no tiene que ser, no es ni negativa ni positiva, es algo que te dijiste y que desde ese momento así se empezó a esculpir tu realidad. Y la intención es más tener claro, la intención siempre está detrás de una acción, pero la intención, lo ideal con las intenciones es que tengamos claro
que le echemos luz a que todas las acciones que tenemos en nuestra vida van a estar encunadas por una intención, y en coaching lo que se nos hace interesante es evaluar si esa intención están haciendo desde un lugar de amor o desde un lugar de miedo o de inseguridad. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas de esto? ¿Del modelo de visión del mundo? Ahorita dijiste rápidamente un ejemplo de cuando viene un paciente o un coachee contigo que dice, quiero hacer más dinero. Y comentaste, pues me puedo poner con él a ver un plan para que haga más dinero o ver qué declaración hizo sobre el dinero. ¿Nos podrás dar un ejemplo? O sea, de cuáles declaraciones para que al final sí logre eso. Ajá. Bueno, si yo no lo muevo primero a un contexto, que ahorita les voy a hablar de eso, a un contexto de maestría, y les voy a enseñar cómo entrar a ese espacio frente al dinero, aunque nos pongamos a hacer un plan de acción para que consiga el dinero que quiere, no lo va a poder lograr genuinamente porque adentro de él es tan fuerte la declaración o la creencia que va a encontrar la manera de salirse de la ruta y de regresar a estar con el mismo dinero o con el mismo resultado que tenía antes. Primeramente hacemos el proceso de moverlo al contexto de maestría, que ahorita les voy a explicar cómo se llega ahí, y después diseñaríamos el plan de acción, sabiendo que esa persona ya está, su declaración y su creencia frente al dinero, dentro de él, están alineadas. ¿Sí? Y sí, después podríamos hacer un plan de acción para que en el mundo físico haga hábitos y prácticas diferentes, para que ya dé el resultado que quiere con el dinero. Pero ese sería un segundo paso. ¿Cómo lo consideras? Ajá. Ahorita les voy a enseñar al ratito un modelo y con ese modelo es con el que trabajamos el tema de las enfermedades en coaching. Sí, claro que sí, encantada. Gracias. Ajá. En donde creces o pues te aprendes algo. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una declaración y entre un aprendizaje? La declaración es algo que es como muy medular, que se mete muy adentro de nosotros a nivel consciente o inconsciente, y que a partir de esa declaración empezamos a relacionarnos con nosotros y con el mundo desde una lupa diferente. ¿Ves? Es como una definición que empieza a ver en nosotros y en el entorno. Y el aprendizaje o la experiencia es algo como algo diferente. Podríamos aprender de aquello que vivimos, pero la declaración se hubiera quedado como metida dentro de nosotros. ¿Sí? Como más profundo, como una espinita que se hubiera quedado de algo que dijimos, de cómo nos definió. Yo tengo una pregunta, si tiene que ser un proceso repetitivo, tiene que ser algo que es constante o puede ser algo que solo sucede una vez, que nunca te hayas dado cuenta y de repente lo ves, porque tú dices, bueno, la chava que nunca ha tenido una relación, pero no, a lo mejor por primera vez te topas con una realidad que no sientes que es repetitiva. No, entonces a lo mejor esa no es producto de una declaración, a lo mejor eso es algo que ocurrió en un momento dado y luego ahorita vamos a ver cómo relacionarnos con ese tipo de situaciones. Yo tengo una hija de 9 años que dice, o sea, que ya declaró que no se quiere casar y no quiere tener hijos. ¿Qué hago para que ya no siga con esa declaración? Porque no vaya a ser que se le quede ahí guardada y en realidad cuando sea grande. Lo más importante con las declaraciones es sacarlas a la luz, porque cuando ya están afuera, ya tenemos decir sobre ellas. Entonces, en un caso como es de ella, que ella la tiene en la luz, probablemente la puedes modificar. Yo creo que en este espacio del coaching es realmente ver las que no hemos visto, las que están en puntos ciegos, porque esas son las que sí están cobrando impuestos y que decimos, a ver, voy a meterme esta semana a lo mejor en este espacio de darme un clavado y ver cuáles yo me he dicho. O con tus hijos puedes explorar qué podrá estar diciendo de esto que vivió y a lo mejor preguntarle, mija, esto que viviste, ¿cómo lo sentiste que
te sentiste que no era suficiente, o sea, para ver si está llegando a conclusiones acerca de ella o de cómo funciona el mundo. Pero cuando ya las tienes tan claras, pues es muy fácil, ahí es muy fácil trabajar y moverlas y modelarlas. Aquí yo creo que ese es el chiste, moverlas a ese lugar donde las vamos hasta verbalizar. Sí. Entonces, sí. Otra preguntita. Esas declaraciones, ¿hay alguna técnica para poder, como dices que están profundas, o sea, decir por dónde me voy? Se me hace que ahí es el camino que sí le estoy dando con el efecto que quiero cambiar y encontrar el dónde está. Sí, y les voy a enseñar ahorita un modelo de cómo hacer eso. Voy a tratar hoy de darles la mayor caminata de enseñanza posible, pero mucho de esto lo enseñamos a lo largo de meses. Quise como que en estas 3 horas meterles lo mayor que podía de contenido. Entonces, si al final el mismo taller no respondió sus dudas, con mucho gusto se las contesto, pero creo que se les van a ir contestando también mucho conforme vamos caminando con el material. Entonces, en coaching decimos que lo que hablamos hace rato del contexto de maestría, tenemos este círculo grande que sería como nuestra situación, nuestras circunstancias inmediatas. Y nosotros, idealmente, queremos estar en nuestro contexto de maestría. Vivir en nuestro contexto de maestría sería vivir anclados en nuestro propósito, en el que escogimos idealmente, y como mucho más claros de nuestros pensamientos, en un lugar emocionalmente válido, en un lugar donde nos sentimos que estamos contentos con lo que estamos haciendo, con nuestro comportamiento, nuestro lenguaje está siendo adecuado, nuestros objetivos se alinean con lo que queremos lograr en nuestra vida, nos sentimos cómodos con quienes somos, estamos como, digamos, en nuestro mejor lugar. Pero hay otros contextos, como el contexto de miedo, de culpa, de carencia, de victimización, de enojo, o de la realidad o de la ilusión, que muchos de nosotros caemos en estos contextos a veces cuando estamos en circunstancias. Entonces, a veces dices, bueno, si todo esto es la circunstancia que estoy viviendo ahorita, yo les presento este cuadro y les digo, identifiquen en qué contexto te sientes. A lo mejor cuando pienso en eso me siento un poco la víctima, me siento en carencia, me siento en culpa o me siento en miedos. ¿Qué te saca de tu contexto de maestría? ¿Un pensamiento o una creencia? Entonces, ustedes están naturalmente en su contexto de maestría. Ustedes véanlo como un niño. El niño naturalmente está en su contexto de maestría. Ustedes cuando se están bañando o están muy a gusto o cantando Juan Gabriel, pues están en su contexto de maestría. ¿Cuándo lo pierden? Cuando piensas algo que te pone en un lugar de enojo o de culpa o de victimización o te empieza a poner en guerra o en resistencia con lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, a lo largo del proceso de regresar a ese lugar o ese propósito de armonía o de amor, si queremos estar anclados ahí y ese propósito está apegado a nuestro contexto de maestría, porque cuando estoy en paz, cuando estoy en amor, me siento en ese contexto de maestría, entonces nuestro trabajo es ir identificando qué pasó. De repente estaba y de repente me salí. ¿Qué me dije? ¿Qué pensé? ¿O qué creí que me sacó? Porque entonces empezamos a conocernos, porque a cada uno de ustedes y a mí nos sacan cosas diferentes. Entonces ya me caché que cuando esta persona dice esto, yo me salgo de mi contexto de maestría. O cuando pienso en la renta de fin de mes, me salgo de mi contexto de maestría. O qué tipo de pensamientos empiezan a ser repetitivos, que son los que a mí se me cuelan y que me sacan de mi contexto de maestría. Para ir identificándolos y anotarlos. Porque empezamos a conocer a nuestro enemigo, el que llevamos dentro. Porque hemos pensado que esos pensamientos o esas creencias son reales. Y por lo tanto, si estamos en paz y se nos cuela, rápidamente nos sienta en alguno de estos contextos.
Y cuando estamos fuera del contexto de maestría, el que está operando en nosotros es nuestro ego. Porque el ego se está nutriendo de la culpa, del miedo, o de pelearnos con una situación, o con una persona, o de estar enojados. Ya estamos radiando en ese espacio. Entonces decimos que en el contexto de maestría tenemos objetivos, lenguaje y comportamiento diferentes que cuando estoy, por ejemplo, en un contexto de miedo. Cambia mi lenguaje, cambia mis objetivos y cambia mi comportamiento. Inclusive puede cambiar hasta la manera en que estoy parada o sentada, en la manera en que miro o ya estoy atacando. ¿Lo ven? Entonces, esto me parece un muy buen recurso cuando estamos otra vez conociéndonos en este proceso. Me salí, ¿qué me sacó? ¿Y a dónde regreso? ¿No? Está este contexto de maestría, ir conociendo esos espacios donde se nos pueden colar estos pensamientos, estas creencias. Decimos que ni los pensamientos ni las creencias negativas son ciertas, ninguna. Entonces puedo identificar que cualquier cosa que me sacó de mi contexto de maestría no es cierto. Entonces ya me puedo dar el chance de regresar al contexto de maestría y luego les voy a enseñar un proceso para cuestionar esos pensamientos y esas creencias para que no regresen y podamos estar el mayor tiempo posible en ese espacio. ¿Lo ven? Ok. ¿Quieren un break o seguimos? ¿Break? Entonces hacemos un break de baño y regresamos. Sí, claro. El de arriba dice contexto de razón, ilusión o realidad. Y ahí quiere decir que estás en un contexto donde o quieres tener la razón o piensas que lo que tú crees de esa situación es la realidad o te estás creyendo tus pensamientos que te están creando como una ilusión mental de lo que estás viviendo. Entonces no es un contexto que se apega a lo verdadero. Y luego tienes contexto de enojo, contexto de víctima, contexto de carencia, contexto de culpa y contexto de miedo. No, es nada más como para que identifiques de repente hacia dónde me moví y hacer ese cambio de regreso al contexto de maestría. Ajá. Exacto. Entonces, o me sacó una declaración o una creencia, un pensamiento, y entonces saber más o menos qué es lo que tenemos que entrar a indagar y a trabajar. Sí. Decimos y se las queremos y utilizamos sus fallas para querer aparecer mejores o más resueltos o ver las cosas desde otro lugar, eso no sirve. Entonces, lo que sirve es que si alguien está dando un resultado que no es el ideal a lo mejor, puede entrar desde la curiosidad, con preguntas que empiecen con cómo y qué. ¿Cómo te sientes con esto que estás haciendo? ¿Cuál es tu propósito? También pueden decir cuál. ¿Qué es lo que esperas con esto? Entonces, ¿cómo se vería, por ejemplo, en ese ejemplo del hijo, si llegamos y le decimos, no deberías de hacer drogas, estás loco, eso está mal? El niño, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos entrando desde un juicio, desde una reprobación. Pero una pregunta más importante podría ser, ¿qué estará pasando con él? ¿Dónde estará? ¿Qué estará sintiendo? Que este es el resultado que está dando. Entonces, la curiosidad
nos mueve no a un lugar de corrección, de imposición, sino a un lugar de quiero conectarme contigo. ¿Dónde estás? ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué hacer esto para ti ahorita es importante? ¿Cuál es tu propósito a corto, a mediano, a largo plazo? Esa conversación funciona porque él o esa persona puede darse una exploración y te puede decir, no quiero hablar de eso, pero se puede quedar pensando y no se sintió amenazado. No quisimos entrar con nuestras creencias. Nuestras creencias nos sirven a nosotros para nosotros. ¿Lo ven? ¿Alguien tiene una pregunta de esto? Sí. Ajá. En cuanto a lo que estás diciendo, con un adolescente, 15, 16 años, que está tomando alcohol y que no tiene ahorita la edad para hacerlo porque pues X. Como que sí le puedes preguntar estas cosas, pero yo creo que ni él las sabe. A ver, amor, ¿por qué tomaste? Si ya sabes que te hace daño, ya le echaste todo el sermón. Me gusta, mamá. Mientras no me emborrache, pues. O sea, como que cómo abordas a un chavo de esa edad, porque pues finalmente es el día a día, no nomás el tomar, es la calificación, o sea, es a lo que los padres le damos importancia, que a lo mejor él no tanto. Entonces, ¿cómo lidiar con esos temas que para él quizá en su ámbito no son importantes por su falta de madurez, por su visión del mundo, y para nosotros sí? O sea, ¿cómo evitar ese conflicto y conectar con él para decir, te entiendo? Así, como tú lo dices, me gustaría conocerte más, me gustaría ver qué te está moviendo, cómo para ti esto es importante, qué estás ganando con esto. Pero si nosotros salimos desde un lugar de esto, tú estás mal, el niño se nos va a alejar más. Entonces, como es otro ámbito, no podemos ya decirle, encerrarlo, se nos va a escapar por la ventana. Tenemos que decirle, hablarle a la inteligencia del otro ser humano siempre, hablarle a su sabiduría, hablarle a su... Sirve mucho con la gente cuál es tu propósito a largo plazo, qué quieres lograr y cómo es esto que estás haciendo, cómo se alinea con ese propósito. Entonces, a lo mejor se quedan pensando y dicen, pues no muy bien, ¿verdad? O sí, o de todas maneras lo voy a hacer. Ahí nosotros tenemos que empezar a ver que los actos de los adolescentes muchas veces, lo que tenemos que hacer, y también con otras personas, es que cuando los actos de otras personas transgreden como nuestro espacio, nuestro bienestar, crear límites amorosos. Decirles, esto que tú haces, a mí no me toca juzgarlo, a mí no me toca entenderlo, veo que probablemente, aunque no es algo que yo haría con mi vida, veo que tú lo estás haciendo con la tuya y tú has de tener para ti esto ha de ser importante, lo has de tener que vivir, pero mientras que sea en mi casa o mientras que sea en mi espacio, tiene que funcionar así. Y eso lo tenemos que aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Cuando algo de alguna manera daña nuestra paz o nuestro entorno, ¿cómo diseñar límites amorosos? ¿Cómo crear acuerdos para que cada quien se haga responsable de lo que quiere hacer con su vida, pero que lo que tú hagas no en uno? Entonces, esas pláticas se logran con actos lingüísticos que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. De la interlocución, ¿es nada más para adolescentes? No, es para todo en la vida. Pero dime una cosa, ¿los niños pequeños lo pueden entender? Así Sí. de 4 o 5 años, ¿sí lo entienden? Sí, muy bien, porque nosotros les vamos a enseñar a los niños de 4 o 5 años cómo comunicarse. Y según como nosotros les hablemos, ellos también van a empezar a hablarnos de regreso. Si nosotros a un niñito de 4 o 5 años lo enseñamos a expresarse, a pedir, a comunicar sus emociones, le damos herramientas lingüísticas para lograr sus propósitos. Muchas veces a los chiquitos lo que les falta muchas veces es lenguaje, o poder expresar y poner en palabras lo que están pidiendo, lo que requieren o cómo se sienten. Enseñarles
actos lingüísticos que se los voy a enseñar al final de la certificación de la clase hoy, es bien importante porque eso da mucho poder y da mucha fluidez en los acuerdos, en los compromisos, y lo vamos a ver. Y los niños chiquitos lo entienden, lo agarran muy bien y se vuelve un gran recurso para ellos. O sea, cuando están llamando la atención con alguna actitud media feita, y tú les dices, me gustó eso de decirles, a ver, ¿qué esperas con esto? ¿Sí te pueden entender y responder qué están buscando? Lo que pasa es que, imagínense que nosotros estábamos hablando al principio de que muchos de nosotros hemos vivido en emociones que no entendemos, que no sabemos cómo parar y que no se sienten nada padres, como angustia o como depresión o como tristeza. Y nos vamos a lo largo de la vida no sabiendo muy bien qué la causa, ni cómo vaciarla, ni cómo movernos de ese lugar. A un niñito le pasa lo mismo. A veces está sintiendo angustia, a veces está sintiendo miedos, a veces está sintiendo triste y no le incomoda la emoción y a lo mejor piensa que está haciendo algo mal o se pone reactivo para ver si se deshace de la emoción negativa. Es bien importante que desde chiquitos a los niños los pongamos en actividades y los enseñemos a hacer respiraciones, a que tengan espacios durante el día donde puedan lidiar con sus emociones y que les empecemos a poner nombres. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Te estás sintiendo triste? ¿Te estás sintiendo frustrado? Para que ellos entiendan que eso que estás sintiendo no es que están mal, no les está pasando nada malo, porque a veces las emociones negativas hasta nos asustan. A un niñito también. Dicen, ya quiero que pare esto, ¿cómo le hago? Y en su desesperación avientan. Es como meternos a ese mundo chiquito y saber que muchas veces los niños lo que están haciendo es que están haciéndonos llamados de amor. Y nosotros estamos reaccionando a su comportamiento, pero siempre hay algo más profundo pasando. Si nos podemos dar un paso atrás y no engancharnos en nada más en la dinámica de reactividad, podemos irnos a un espacio y decir, a lo mejor está como con emociones que no puede mover, a lo mejor está con un pensamiento que no es cierto y lo puedo trabajar con él. Y les voy a dar al final un libro para trabajar pensamientos con los niños que es muy lindo. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok, respiren profundo. Llénense de oxígeno. Eso, ¡ah! Sáquenlo todo. Ok, porque vamos a esta segunda parte. Vamos a ver, aquí, con todo lo que ya les expliqué, vamos a hacer, este es un modelo. En coaching hacemos muchos modelos para empezar a trabajar ya agrupando lo que vamos aprendiendo. Entonces, decimos en coaching que nada de lo que sucede en el mundo, los hechos, lo que sucede, un hecho, que nos pasó a mí, a ti, a todos, decimos que no tienen significado más que el que tú le des. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es que los hechos, en este recuadro, como lo ven aquí, arriba dice descripción, el hecho, y el hecho se pondría en este recuadro. El hecho puede ser un divorcio, la muerte de alguien, y cambiarse de país, una enfermedad, cualquier hecho. Y al lado nosotros ponemos una lista de lo que decimos acerca del hecho. ¿Sí lo ven? Y de un hecho, como puede ser una muerte, un cambio de país, un cambio en la economía, cada uno de nosotros puede hacer una interpretación diferente de ese hecho. Por eso es que el hecho en sí no tiene significado, porque cada uno de nosotros lo va a bañar con un significado diferente. Y ese significado en coaching le llamamos interpretación. Interpretamos el hecho. ¿Pero qué pasa? Pues suena bastante sencillo. Lo que sucede es que esto lo hacemos de una manera automática. Hacemos nuestra historia, o sea, lo que nos decimos acerca de lo que sucedió, pero después se nos olvida que nosotros inventamos lo que decimos acerca de lo que sucedió y pensamos que es la verdad. ¿Sí? Se nos olvida que nosotros tuvimos el poder de hacer esa interpretación, pero luego se nos olvidó que era una interpretación.
y se volvió nuestra historia. Y luego nos confundimos y ya pensamos que esta historia era la realidad, no el hecho, sino lo que nos estamos diciendo. Y luego la historia la empezamos a repetir una y otra vez a nuestras amigas, no sabes lo que me pasó. Y no sabes. Y la repetimos hasta que se nos olvida que la historia se empieza a adueñar de nosotros. Y la historia nos define emocionalmente, o la historia nos enferma, o la historia nos quita nuestro poder. Y se nos olvidó que la historia no era cierta. ¿Qué pasó con eso de tu divorcio? ¿Cómo vas? Ajá, exacto. Nos volvemos adictos de contar esas historias. ¿Sí? A veces cuando en coaching, mucho de nuestro trabajo es eliminar esas historias porque nos empiezan a hacer nuestras cárceles y no nos damos cuenta. Y entonces hacemos los coachings y me dicen, ay, Ale, ¿y ahora de qué voy a hablar con mis amigas cuando vaya a comer? Como que este hecho ya no significa nada, ¿no? ¿De qué se va a tratar mi vida? ¿En dónde voy a poner mi energía? Entonces, vemos que estas interpretaciones nos pueden sentar en la silla de la B, que es la silla de la víctima, o la silla de la responsabilidad. Si nosotros hacemos un recuento de los últimos 5 años, seguramente cada uno de ustedes en los últimos 5 años ha vivido hechos relevantes en su vida, cosas que han pasado. Y si ustedes empiezan a hacer ese recuento, empiecen a evaluar qué tipo de intérpretes son. Si sus interpretaciones normalmente las dejan o los dejan en la silla de la víctima, sin poder, enojados, frustrados, reclamando, quejándose, repitiendo historias, echando la culpa, desempoderados en el ámbito de otras personas, el debería, no debería, esto sí debería haber pasado, esto debería haber pasado diferente, no me gustó cómo lo hizo, sí me gustó, o en la silla de la responsabilidad. ¿Cómo se vería la silla de la responsabilidad? Exacto. En la silla de la responsabilidad me relaciono directamente con el hecho. No hago pit stop en la interpretación. Este es el hecho. ¿Quién quiero ser frente al hecho? ¿Cuál era mi propósito? Ser paz. Entonces, ¿cómo me voy a relacionar con este hecho desde la paz? Decíamos que si estoy en la paz, estoy en mi contexto de maestría. ¿Se acuerdan del círculo amarillo? Y en el círculo amarillo cambiaba nuestro lenguaje, nuestros objetivos y nuestro comportamiento. Si este es el hecho ya ven que a veces tienen mal gusto de no preguntarme si me gusta, si no me gusta, si está en el ámbito de otra persona, pues no tengo mayor decir. Mi responsabilidad es quién soy y cómo me relaciono con el hecho. ¿Qué digo de él? Si me gusta, si lo apruebo, si lo desapruebo, si pienso que tengo mejores ideas del hecho. Parece que nadie me está preguntando. Y tengo tan buenas ideas de lo que la gente debería de hacer o no hacer. Pero ahí nos perdemos, porque nuestra interpretación pudiera ser razonable o la verdad para mí, pero no es la verdad. El hecho tiene una cualidad que necesita tener evidencias. O sea, que todo el mundo lo vio. Por ejemplo, si Juan mató a David, es el hecho. Lo que yo me diga de eso me puede dar mucho miedo o angustia, según lo que piense de eso, o me puede mover del lugar y dejar al hecho en paz, porque lo que yo piense no va a cambiar al hecho, pero sí puede cambiar mi paz interior. Y eso es mi responsabilidad. ¿Lo ven? Entonces, si yo pienso que Juan no debería de haber matado a David, probablemente tengo la razón y estoy bien. ¿Pero es la verdad? No, la verdad es que Juan mató a David. El otro pensamiento apunta hacia una verdad, pero no es la verdad. ¿Ven esa diferencia? Pero como es muy razonable, es muy fácil caer en pensar, pues sí, Ale, pero no me debería de haber pegado. Pero pensar que no te debería de haber pegado cuando sí te pegó, te hace que te estés peleando con la realidad. Y dice Byron Katie que pelearnos con la realidad nos hace perder solamente el 100% de las veces.
Entonces, no me debería de haber pegado. Acuérdense que esa palabra era el debería, era el trampolín al ámbito del otro. Oye, Juan no me debería de haber pegado. No, no, en un mundo perfecto nadie le debería de pegar a nadie, pero bienvenido al planeta Tierra. Aquí hay Juanes que a veces pegan. Entonces, ¿quién quiere ser frente a eso? Tu poder no está en si eso está bien o está mal, te gusta o no te gusta. Por eso decimos en coaching, no podemos pelearnos o hacer un argumento frente a algo desde una postura ni moral ni social. Porque sí, de la razón sí la tienes, de que sea la realidad ahorita no es. Y pensar que esa debería de ser la realidad te está robando la paz. ¿Lo ven? Entonces somos tenemos más oxígeno si decimos, bueno, la realidad es que Juan pegó, ese es el hecho. Que yo me diga que esto no está bien, que él debería de cambiar, que esto no debería de haber pasado, que él me había prometido que no iba a volver a suceder, es lo que me estoy diciendo. ¿Dónde me está dejando? ¿En qué silla eso? En la víctima, porque me estoy peleando y me estoy sintiendo sin poder. Entonces, si yo abro los ojos y me siento en la de la responsabilidad y digo, Juan pegó, ¿cuál es mi propósito? La paz. ¿Quién quiero ser frente a esto? ¿Cómo me quiero relacionar con esto? Desde la paz. ¿Qué tengo que hacer frente a Juan? Límites amorosos. ¿Para quién? Para mí. ¿Sabes qué, Juan? ¿No? Y entonces me muevo a otro lugar y recreo otra realidad diferente que se alinee a que yo pueda ser congruente con lo que yo dije que funcionaba para mí. Entonces cambiamos el está bien o está mal o tengo la razón o no. En coaching se cambia por me funciona o no me funciona. Este comportamiento tuyo a mí no me funciona porque no se alinea con mi propósito. Entonces yo me voy a mover 3 casas más allá. No desde un juicio, ¿se dan cuenta? No desde tú estás mal y yo estoy bien, porque eso nos pondría en guerra. Yo me podría poner en una condición de sentirme superior frente a otro. Sino yo tengo que ser congruente con lo que yo he dicho que para mí es importante y tu comportamiento o esto a mí no me funciona. Pero tú estás en tu derecho y en tu ámbito de hacer lo que tú quieras con tu vida. Porque si no empezamos a tener guerras contra los otros seres humanos y empezamos a caer en distorsiones de superioridad. ¿Lo ven? ¿Les gusta eso? Ok, entonces, cuando hacemos este modelo, y si tienen una hoja ahí, escríbanlo, hagan como la dinámica de poner el hecho, pongan cualquier hecho, y poner lo que se dice frente al hecho, y normalmente lo ponemos en oraciones, que serían pensamientos, porque los pensamientos, uno tras otro, va construyendo nuestras historias, va construyendo lo que interpretamos acerca de lo que sucede. Después vamos a ver que más adelante también empezamos a movernos a otro lugar, de decir, ¿qué 5 cosas buenas sucedieron después de este hecho? Porque es muy importante que como seres humanos nos demos cuenta que el universo o las personas no están en contra de nosotros. Las cosas no nos pasan. Las cosas o las personas pasan. A ustedes, a mí, las enfermedades, los actos de otras personas suceden, porque suceden en este planeta. Pero eso nos mueve a un lugar